Imagina el amanecer en lo alto de los Andes. La luz aún es tenue, casi azul, y el frío de la madrugada permanece suspendido en el aire como una presencia silenciosa. Las montañas se extienden hasta donde alcanza la vista, inmensas, antiguas, pacientes. No hay ruido de ciudades, no hay caminos asfaltados, ni construcciones modernas. Solo el viento que desciende lentamente por las laderas y roza las piedras con un murmullo suave. Mucho antes de que existiera un imperio, estas montañas ya eran un hogar. Aquí, en esta geografía elevada y majestuosa, vivían pueblos que aprendieron a escuchar la tierra, aprendieron a leer el cielo, a comprender las estaciones, a respetar los ciclos invisibles que sostienen la vida. No era un mundo fácil. La altura exigía fortaleza. El clima cambiaba con rapidez. La tierra debía ser trabajada con paciencia. Pero en ese desafío nació una sabiduría profunda. Los primeros pueblos andinos no construyeron grandes ciudades de inmediato. Construyeron algo más importante, una relación íntima con la naturaleza. Sabían que la montaña no era solo piedra, era espíritu, que el río no era solo agua, era energía en movimiento, que la tierra no era solo suelo, era madre. Con el paso de los siglos, distintas culturas florecieron en estas alturas. Cada una dejó huellas silenciosas, terrazas talladas en las laderas, senderos que conectaban valles lejanos, tejidos que contaban historias sin palabras. La vida transcurría al ritmo del sol. Cuando el amanecer iluminaba los picos nevados, comenzaba el trabajo. Hombres y mujeres cultivaban papas, maíz y quinua en tierras que parecían imposibles. Niños aprendían observando, ancianos transmitían historias al calor del fuego. Nada era apresurado. En el mundo andino, el tiempo no era una carrera, era un ciclo. Y en ese ciclo, poco a poco, comenzaría a gestarse una de las civilizaciones más sorprendentes de América. Pero antes de hablar del imperio, es necesario comprender el paisaje. Porque los incas no surgieron aislados de su entorno, fueron moldeados por él. Las montañas enseñaban resistencia, el frío enseñaba disciplina, la altura enseñaba humildad. En las noches despejadas, el cielo se extendía como un manto infinito de estrellas. Allí, arriba, los antiguos andinos encontraban respuestas. Las constelaciones no eran figuras abstractas. Eran animales, caminos, mensajes. El universo no estaba separado de la vida cotidiana, era parte de ella. Con el tiempo, en la región del lago Titicaca, un espejo de agua sereno y profundo, comenzaron a surgir relatos que hablaban del origen, historias transmitidas en voz baja, de generación en generación. Se decía que del lago sagrado emergieron dos figuras, Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el dios Sol, Inti, para traer orden y conocimiento a los pueblos dispersos. Llevaban consigo una vara de oro. Allí, donde la vara se hundiera con facilidad en la tierra, fundarían una ciudad. Esa ciudad sería Cusco. Pero más allá del mito, lo que realmente importa es el significado. Habla de unión, habla de organización, habla de armonía. Cusco no fue simplemente un asentamiento, fue concebido como el ombligo del mundo andino, un punto de equilibrio entre los cuatro suyos, las cuatro regiones que más tarde conformarían el Tahuantinsuyo. La ciudad creció lentamente, piedra sobre piedra, no con prisas, sino con precisión. Cada bloque encajaba con el siguiente sin necesidad de mortero. Las paredes parecían respirar solidez y calma.
La arquitectura inca no buscaba imponerse a la naturaleza, buscaba integrarse. Si una roca sobresalía en el terreno, no era removida sin sentido. Se trabajaba alrededor de ella. Si una montaña dominaba el paisaje, se respetaba su forma. No era necesario dominarlo todo, bastaba con comprenderlo. Y así, entre montañas y cielos abiertos, comenzó a tomar forma el Tahuantinsuyo, un sistema que no solo organizaba territorios, sino también personas. En el corazón de esta organización estaba el Ayllu, la comunidad. Más que una estructura política, era una familia extendida. Cada miembro tenía un rol, cada tarea era importante. Nadie estaba completamente solo. El trabajo no se realizaba únicamente por beneficio individual. Existía la minca y la mita, formas de colaboración colectiva. Se construían caminos, se cultivaban tierras, se levantaban templos en conjunto. El equilibrio era fundamental. El Sapa Inca, considerado hijo del sol, gobernaba con autoridad, pero también con responsabilidad. Su poder no era únicamente político, era simbólico. Representaba la conexión entre el cielo y la tierra. Sin embargo, la vida cotidiana no transcurría en palacios. Transcurría en campos cultivados por manos pacientes, en tejidos elaborados con fibras de alpaca y llama, en mercados donde se intercambiaban productos sin necesidad de moneda. La economía se basaba en la reciprocidad. Si alguien necesitaba ayuda, la comunidad respondía. Si una región sufría escasez, otra compartía excedentes. El sistema estaba diseñado para sostener la vida en condiciones difíciles, y mientras el imperio crecía, lo hacía siguiendo caminos que atravesaban montañas, desiertos y selvas. El Capac Ñan, la gran red de caminos, unía territorios distantes. Mensajeros conocidos como chasquis corrían por senderos empedrados llevando noticias, alimentos, mensajes tejidos en quipus. El movimiento era constante, pero nunca caótico. Cada piedra colocada en el camino era testigo de una intención clara: conectar pueblos, conectar culturas, conectar personas. En las terrazas agrícolas, la ingeniería alcanzó niveles sorprendentes. Las laderas se transformaron en escalones fértiles. El agua descendía suavemente por canales diseñados con precisión. Nada era improvisado. La naturaleza no era enemiga, era aliada. Y en lo alto de una montaña envuelta en neblina, se alzaba Machu Picchu, un lugar que parece suspendido entre el cielo y la tierra. Sus muros, perfectamente alineados, capturan la luz del amanecer. Sus plazas silenciosas guardan el eco de pasos antiguos. Allí, el tiempo parece detenerse. Caminar por sus senderos es sentir la presencia de una civilización que comprendió el equilibrio, que supo adaptarse sin destruir, que creció sin perder la conexión con su entorno. Pero toda historia humana es cambiante. El imperio alcanzó su máxima expansión, extendiéndose por vastos territorios de Sudamérica. Diferentes pueblos fueron integrados, respetando muchas de sus costumbres locales. La lengua quechua se difundió como puente de comunicación, hasta que, un día, desde horizontes lejanos, llegaron hombres desconocidos. El encuentro con los españoles marcó un punto de transformación profunda. Fue un choque de mundos, de visiones distintas del poder, de la riqueza, del orden. Pero incluso en medio de la incertidumbre, la esencia andina no desapareció. Sobrevivió en la lengua, en las tradiciones, en la memoria colectiva. Hoy, siglos después, los Andes siguen en pie. El viento sigue recorriendo las cumbres.
Las terrazas continúan dibujando líneas en las montañas. Las comunidades mantienen vivas ceremonias ancestrales. La civilización inca no es solo un capítulo del pasado, es una presencia que aún respira en la altura. Y mientras la tarde cae lentamente sobre las montañas, el silencio regresa. Un silencio lleno de historia, de sabiduría, de continuidad. Respira profundo. Imagina el sol descendiendo detrás de los picos nevados. Siente la calma de la tierra antigua bajo tus pies. Este es el legado del mundo andino. Un legado que no necesita imponerse. Solo necesita ser escuchado. La tarde avanza lentamente sobre las montañas andinas y con ella se revela una de las mayores fortalezas del mundo inca, su profunda comprensión de la tierra. No se trataba únicamente de cultivar para sobrevivir, sino de dialogar con el entorno, de observar cada pendiente, cada corriente de agua, cada cambio en el viento. En las laderas imposibles donde otros habrían visto obstáculos, los incas vieron oportunidad. Construyeron terrazas agrícolas que escalaban las montañas como escalones hacia el cielo. Cada andén era una obra de ingeniería precisa, diseñada para conservar la humedad, evitar la erosión y aprovechar al máximo la luz del sol. La tierra era trabajada con respeto. Antes de sembrar se ofrecían hojas de coca y palabras suaves a la Pachamama, la Madre Tierra. No era un gesto simbólico vacío, sino una expresión auténtica de gratitud. Sembrar era un acto sagrado. El maíz crecía dorado bajo el sol del altiplano. La papa, domesticada siglos antes, adoptaba múltiples formas y colores. La quinoa resistía el frío nocturno y alimentaba generaciones enteras. Cada cultivo estaba adaptado a diferentes alturas, como si el imperio completo fuera un gran jardín vertical extendido entre montañas. El agua descendía por canales cuidadosamente construidos. No fluía con violencia, sino con dirección. Los sistemas de irrigación demostraban una comprensión avanzada del equilibrio hidráulico. Incluso hoy, muchos de estos canales siguen funcionando, recordándonos que la sabiduría no siempre pertenece al presente. Pero la civilización inca no solo cultivaba alimentos, cultivaba conocimiento. Los niños aprendían desde temprana edad observando a sus mayores. No existían libros como los conocemos, pero existía memoria, existía tradición oral, existía el quipu, un sistema de cuerdas y nudos que almacenaba información con precisión sorprendente. En esos hilos se registraban cosechas, tributos, movimientos de población. Era una forma distinta de escribir la realidad. Al caer la noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas intensas y cercanas, la espiritualidad ocupaba un lugar central. Los incas no veían el universo como algo distante. El sol, Inti, era padre. La luna, Mama Quilla, era madre protectora. Las estrellas marcaban ciclos agrícolas y rituales. El cielo era un calendario vivo. En Cusco, el templo del sol resplandecía con láminas de oro que reflejaban la luz del amanecer, no como símbolo de riqueza material, sino como representación de energía divina. El oro no era moneda, era sagrado. Era la manifestación visible del sol en la tierra. Las ceremonias se realizaban con solemnidad y calma. No eran espectáculos ruidosos, sino actos de conexión profunda. El humo del incienso se elevaba lentamente mientras los sacerdotes pronunciaban palabras antiguas. El silencio tenía un papel importante.
Escuchar era tan esencial como hablar. La vida cotidiana, mientras tanto, continuaba con serenidad. Las mujeres tejían mantos de colores intensos, utilizando técnicas transmitidas durante generaciones. Cada diseño tenía significado. Cada patrón contaba una historia silenciosa. Los tejidos no eran simples prendas, eran identidad. En los mercados, el intercambio fluía con naturalidad. Papas por maíz, textiles por cerámica. No existía la acumulación excesiva, existía el equilibrio. El sistema funcionaba porque estaba basado en la confianza comunitaria. A lo largo de los caminos imperiales, los chasquis corrían con pasos ligeros y respiración controlada. Se relevaban en puestos estratégicos, asegurando que la información viajara con rapidez sorprendente a través de montañas y valles. El imperio estaba conectado no solo físicamente, sino también administrativamente. Cada región aportaba recursos según su capacidad. Las zonas costeras ofrecían pescado seco y algodón. Las regiones altas contribuían con papas y lana. La diversidad geográfica se convertía en fortaleza colectiva. No todo era expansión territorial, era integración gradual. Muchos pueblos conservaban sus costumbres locales, sus dioses, sus formas de organización, siempre que reconocieran la autoridad central. Esta flexibilidad permitió estabilidad durante décadas, y en lo alto de una montaña cubierta de nubes, Machu Picchu permanecía como testimonio de esa armonía. Sus terrazas descendían suavemente por la pendiente. Sus templos se alineaban con los movimientos del sol en los solsticios. Allí, la arquitectura parecía fundirse con la naturaleza sin imponerse sobre ella. El tiempo avanzaba, como siempre lo hace. El imperio alcanzó su máxima extensión bajo gobernantes como Pachacútec. Las fronteras se expandieron hacia territorios vastos y diversos. Sin embargo, la base seguía siendo la misma: organización comunitaria, respeto por la tierra, espiritualidad integrada a la vida diaria. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, trajeron consigo una visión distinta del poder y la riqueza. El encuentro no fue simplemente militar, fue cultural, fue espiritual. Dos mundos que no compartían los mismos códigos. La estructura sólida del Tahuantinsuyo comenzó a transformarse bajo presión externa y enfermedades desconocidas. Pero incluso en medio de la transformación, la esencia no desapareció por completo. Sobrevivió en la lengua quechua, que aún resuena en mercados y comunidades andinas. Sobrevivió en las técnicas agrícolas que todavía alimentan familias. Sobrevivió en las festividades donde el sol vuelve a ser celebrado con danzas y cantos. Si hoy caminas por los Andes, sentirás esa continuidad. En las manos que siembran, en los tejidos coloridos que ondean al viento, en la mirada tranquila de quienes viven en la altura. La civilización inca no es únicamente pasado arqueológico, es herencia viva. Es memoria que respira en cada amanecer andino. Y mientras el sol comienza a descender lentamente detrás de las montañas, una sensación de calma envuelve el paisaje. Las sombras se alargan sobre las terrazas antiguas. El viento vuelve a susurrar entre las piedras milenarias. Todo parece recordar que la grandeza no siempre se mide en conquistas, sino en equilibrio. Respira nuevamente. Imagina el aire fresco del altiplano llenando tus pulmones.
Siente la serenidad de un mundo que supo adaptarse sin perder su esencia. En el silencio que ahora se extiende sobre las montañas, la historia continúa hablándonos, no con ruido, no con urgencia, sino con la paciencia profunda de la tierra. Con el paso de las generaciones, el equilibrio del mundo andino se convirtió en una forma de sabiduría silenciosa. No era necesario imponer reglas complejas cuando cada persona comprendía su lugar dentro del conjunto. El Ayllu seguía siendo el corazón de la organización social. Allí, las familias compartían tierras, responsabilidades y celebraciones. Nadie cultivaba solo para sí mismo. El trabajo era compartido y también lo era la cosecha. Cuando una casa necesitaba ser construida, la comunidad acudía. Cuando llegaba el tiempo de la siembra, todos participaban. Este principio de reciprocidad no era una obligación forzada, sino una expresión natural de pertenencia. La vida en los Andes enseñaba que la supervivencia dependía del vínculo colectivo. En las estaciones más frías, cuando la escarcha cubría los campos al amanecer, la solidaridad era tan importante como el abrigo. Los depósitos estatales, conocidos como colcas, almacenaban alimentos para tiempos de escasez. El imperio no acumulaba por ambición, sino por previsión. Esa organización permitía que regiones enteras atravesaran sequías o inviernos difíciles sin colapsar. Mientras tanto, en Cusco, el centro simbólico del Tahuantinsuyo, las ceremonias marcaban el ritmo del año. El Inti Raymi, la fiesta del sol, reunía a comunidades para celebrar el renacimiento de la luz tras el solsticio de invierno. No era solo un ritual político, era una renovación espiritual colectiva. Las vestimentas brillaban con colores intensos bajo el cielo despejado. Los cantos se elevaban lentamente, acompañados por instrumentos de viento que resonaban con suavidad en la altura. Cada sonido parecía fundirse con el paisaje. El respeto por los ancestros ocupaba un lugar central. Los gobernantes fallecidos no desaparecían de la memoria pública. Sus cuerpos eran conservados y honrados en ceremonias especiales. La muerte no era vista como ruptura absoluta, sino como transición. La continuidad entre generaciones fortalecía la identidad común. En las casas sencillas de piedra y adobe, la vida diaria seguía su curso con serenidad. Al amanecer, el humo del fuego doméstico ascendía en espirales delicadas. Las mujeres molían maíz con movimientos repetitivos y tranquilos. Los niños corrían entre terrazas, aprendiendo a reconocer las señales del clima. El aprendizaje era práctico, constante, integrado a la vida cotidiana. No existía una separación rígida entre educación y existencia. Cada experiencia era enseñanza. La música acompañaba momentos importantes. Flautas de hueso y madera producían melodías suaves que imitaban el viento o el canto de las aves. Los sonidos no buscaban imponerse, buscaban armonizar. Incluso en la expansión territorial, el imperio mantenía una estructura sorprendentemente organizada. Las provincias estaban conectadas por caminos que cruzaban puentes colgantes sobre profundos abismos. Esos puentes, tejidos con fibras vegetales, eran renovados periódicamente por las comunidades cercanas. La cooperación sostenía la infraestructura. Nada permanecía estático. Todo era mantenido mediante acción colectiva. Sin embargo, la estabilidad comenzó a cambiar con el tiempo. Tras la muerte del emperador Huayna Cápac,
el imperio enfrentó una división interna entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar. Fue una tensión silenciosa al inicio, pero terminó debilitando la cohesión política. Cuando los españoles llegaron, encontraron un territorio vasto, organizado, pero atravesado por conflictos internos recientes. El encuentro entre ambos mundos alteró profundamente el equilibrio. Las armas desconocidas, los caballos y las enfermedades trajeron consecuencias devastadoras. Sin embargo, incluso en medio de esa transformación dolorosa, muchas comunidades mantuvieron su identidad cultural. Las tradiciones no desaparecieron por completo. Se adaptaron, se mezclaron, persistieron en formas nuevas. En los siglos posteriores, la memoria del imperio continuó viva en relatos transmitidos de generación en generación. Las montañas seguían siendo sagradas. La Pachamama continuaba recibiendo ofrendas discretas. El quechua seguía siendo lengua de encuentro en mercados y campos. Hoy, cuando el sol ilumina nuevamente las terrazas andinas, es posible sentir esa continuidad. Las comunidades que viven en la altura todavía practican técnicas agrícolas heredadas de sus antepasados. Los tejidos conservan patrones ancestrales. Las festividades mantienen ecos del antiguo calendario solar. La civilización inca no fue únicamente una estructura política del pasado. Fue una manera de comprender el mundo, una forma de integrar naturaleza, comunidad y espiritualidad en un mismo tejido invisible. Y mientras el día se transforma lentamente en crepúsculo, el paisaje vuelve a llenarse de tonos dorados y violetas. Las sombras se extienden sobre los caminos de piedra. El aire se enfría suavemente. Todo parece regresar al silencio inicial del que partimos. Respira con calma. Imagina que te encuentras en lo alto de una terraza andina, observando el horizonte infinito. Siente la estabilidad de la tierra bajo tus pies. Escucha el viento desplazándose entre las montañas. La historia del Tahuantinsuyo no es solo un relato antiguo. Es una invitación a recordar que el equilibrio es posible, que la cooperación puede sostener imperios, que la conexión con la naturaleza no es debilidad, sino fortaleza. Y en la quietud profunda de la noche que comienza a descender sobre los Andes, el legado inca permanece, no como eco lejano, sino como presencia constante, una presencia que respira en cada montaña, en cada estrella que aparece en el cielo claro del altiplano. Permanece unos instantes más en esta calma. Deja que la serenidad de los Andes te envuelva. La historia continúa, silenciosa, paciente, eterna. Y en esa continuidad silenciosa, el legado andino no se sostiene solo en los monumentos visibles, sino en los gestos cotidianos que atraviesan los siglos. En comunidades de Perú, Bolivia y Ecuador, el quechua y el aymara siguen pronunciándose con naturalidad, como si el tiempo no hubiera logrado interrumpir su cadencia. Las palabras conservan una forma distinta de mirar el mundo. No describen la naturaleza como algo externo, sino como parte del mismo tejido humano. El concepto de Ayllu, aunque transformado, todavía inspira formas de cooperación local. Las mingas comunitarias, donde vecinos trabajan juntos para construir o reparar, evocan aquella lógica antigua de reciprocidad. No se trata solo de tradición folclórica. Es una práctica funcional que sigue resolviendo necesidades reales. La agricultura en terrazas continúa desafiando la geografía. En los alrededores de Cusco y en el Valle Sagrado,
Los campos escalonados muestran cómo la ingeniería ancestral aún dialoga con el presente. El agua desciende cuidadosamente canalizada, como lo hacía hace siglos. La observación del cielo, que antes guiaba decisiones agrícolas, mantiene un valor simbólico profundo. El calendario solar no desapareció, se integró a nuevas celebraciones. Cada solsticio recuerda que el tiempo no es una línea recta, sino un ciclo que regresa. Incluso la espiritualidad conserva una dualidad particular. Las iglesias coloniales se levantaron sobre antiguos templos, pero bajo esas piedras continúa latiendo una cosmovisión anterior. En muchas aldeas, la ofrenda a la Pachamama convive con rituales cristianos sin contradicción aparente. No es una fusión forzada, es una adaptación resiliente. Esa capacidad de absorber sin desaparecer explica en parte la supervivencia cultural andina. Las dificultades históricas no anularon la identidad, la transformaron. Y transformar no significa rendirse, significa encontrar nuevas formas de existir. Si observas con atención el altiplano al amanecer, notarás que la luz no irrumpe de golpe. Avanza lentamente, iluminando primero las cumbres más altas. Luego desciende hacia los valles. Esa misma lógica describe la memoria cultural. No desaparece de una vez. Permanece en las alturas simbólicas y, poco a poco, vuelve a iluminar el presente. Hoy, en un mundo acelerado, la cosmovisión andina ofrece una lección silenciosa. El equilibrio no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro. La relación con la tierra no es explotación, sino intercambio. La comunidad no es obstáculo para el individuo, es su sostén. Tal vez por eso el legado del Tahuantinsuyo no necesita proclamarse con fuerza. Está presente en el ritmo pausado de la siembra, en el tejido paciente de una manta, en el respeto por los mayores, en la conciencia de que todo está interconectado. Y mientras el viento recorre nuevamente las montañas, moviendo suavemente los pastos de la puna, la historia sigue respirando, no como un recuerdo estático, sino como una práctica viva. La noche vuelve a caer sobre los Andes. Las estrellas emergen con una claridad que parece infinita. En ese cielo inmenso, cada punto luminoso recuerda que el universo es vasto, pero también ordenado. Respira una vez más, con serenidad. Imagina que el frío suave de la altura toca tu rostro. Siente la estabilidad de la montaña, firme y silenciosa. El legado inca no exige nostalgia, invita a conciencia, a recordar que el equilibrio entre humanidad y naturaleza no es una utopía lejana, sino una posibilidad concreta. Permanece un instante en esa reflexión. Deja que la calma del altiplano se asiente dentro de ti. La historia continúa, y tú, de algún modo, también formas parte de ella. El amanecer en los Andes no es solo un fenómeno natural, es una afirmación silenciosa de permanencia. Antes de que el sol aparezca, el cielo adquiere un tono azul profundo, casi mineral, y las montañas permanecen inmóviles como guardianes antiguos. En ese instante previo a la luz, el mundo parece suspendido, y esa pausa explica mucho sobre la cosmovisión andina. Nada comienza de golpe, todo emerge gradualmente. En tiempos del Tahuantinsuyo, ese momento tenía un significado político y espiritual. El día no era una simple división horaria, sino una renovación del orden. El Inca, considerado hijo del sol,
no gobernaba únicamente por poder militar o administrativo, sino porque representaba el equilibrio cósmico. Cuando la luz tocaba las cumbres, confirmaba la continuidad del vínculo entre lo humano y lo sagrado. La capital, Cusco, fue concebida como el ombligo del mundo, punto de convergencia de los 4 suyos que estructuraban el imperio. Desde allí partía una red de caminos que conectaba selva, costa, sierra y altiplano, integrando geografías extremas bajo una misma visión organizativa. Esa red no era solo infraestructura, era cohesión. El imperio no funcionaba como un bloque rígido, sino como un sistema que absorbía culturas preexistentes, permitiendo que muchas comunidades conservaran prácticas locales mientras aceptaban la autoridad central. La expansión combinaba estrategia y adaptación. La administración era meticulosa, la población se organizaba en unidades decimales y la producción se registraba mediante quipus, cuerdas anudadas capaces de almacenar información compleja. Sin escritura alfabética ni tecnología metálica avanzada, coordinaron un territorio inmenso gracias a disciplina y previsión. La agricultura fue la base real del poder. Las terrazas escalonadas controlaban erosión, optimizaban microclimas y distribuían agua con precisión sorprendente. Maíz, papa y quinua crecían en niveles distintos según la variación térmica. El sistema almacenaba excedentes en colcas para enfrentar sequías y crisis. No confiaban en la suerte, se preparaban. Sin embargo, tras la muerte de Huayna Cápac, la estabilidad se fracturó. Sus hijos, Atahualpa y Huáscar, iniciaron una guerra civil que debilitó la cohesión interna. Cuando Francisco Pizarro llegó, encontró un imperio dividido y afectado por epidemias. La captura de Atahualpa marcó un punto de quiebre. No fue solo la superioridad armamentística lo que explicó la caída, sino la desunión previa. Aún así, el legado no desapareció. En regiones de Perú y Bolivia, la lengua quechua sigue viva y las prácticas comunitarias mantienen el espíritu del Ayllú. Lugares como Machu Picchu muestran ingeniería, planificación y visión a largo plazo. El viento de la puna continúa modelando el paisaje lentamente, recordando que los cambios profundos suelen ser acumulativos. La cosmovisión andina integraba ciclos en lugar de líneas rectas, equilibrio en lugar de expansión ilimitada. No fue una utopía perfecta, pero sí un sistema adaptado a su entorno. Hoy, cuando el sol desciende detrás de las montañas y tiñe de oro las terrazas de piedra, el silencio vuelve a imponerse. Respira profundo e imagina la firmeza bajo tus pies. La historia del Tahuantinsuyo no es solo pasado, es una lección de organización, cooperación y previsión. La noche cae sobre los Andes y las estrellas aparecen con claridad en el altiplano. Todo parece inmóvil, pero todo se transforma lentamente. Desde ese silencio firme y constante, siempre es posible volver a construir equilibrio. A medida que la noche se instala sobre las montañas, el aire se vuelve más frío y más claro, y el silencio adquiere una profundidad casi palpable. En ese silencio es posible imaginar cómo se tomaban las decisiones importantes en el Tahuantinsuyo. No eran actos impulsivos, no eran respuestas precipitadas. El consejo, la observación y el cálculo formaban parte del proceso. El gobernante no actuaba solo, estaba rodeado de administradores, sacerdotes y líderes regionales que aportaban información y perspectiva. La estructura imperial era jerárquica, sí, pero también
organizada con un sentido práctico sorprendente. Cada provincia tenía responsabilidades claras. Cada comunidad conocía su función dentro del conjunto. El tributo no se pagaba en moneda, sino en trabajo y productos. Esa diferencia es crucial. La economía no giraba en torno a acumulación individual, sino a redistribución estratégica. Los recursos se movilizaban según necesidad y planificación, no según especulación. Eso permitía que zonas alejadas recibieran apoyo en momentos críticos. La red vial era el sistema circulatorio del imperio. El Capac Ñan atravesaba montañas abruptas, desiertos áridos y selvas densas. No fue construido para exhibición, sino para eficiencia. Los tambos, estaciones de descanso, ofrecían refugio a viajeros y funcionarios. Los chasquis recorrían distancias sorprendentes gracias a un sistema de relevos que maximizaba velocidad sin agotamiento extremo. Esa lógica de optimización revela una mentalidad estratégica avanzada. Nada era improvisado a gran escala. Incluso la arquitectura reflejaba planificación anticipada. Las construcciones en piedra no eran decorativas, eran funcionales, antisísmicas, adaptadas al terreno. Cada bloque se tallaba con precisión para encajar sin mortero, permitiendo flexibilidad ante movimientos telúricos frecuentes en la región andina. La espiritualidad reforzaba la estructura política. El culto al sol, Inti, no era solo religión, era legitimidad del poder. Si el Inca era hijo del sol, cuestionarlo implicaba alterar el orden cósmico. Pero esa cosmovisión no eliminaba la diversidad espiritual local. Muchas comunidades mantenían sus propias deidades tutelares mientras integraban el culto imperial. Esa capacidad de integración evitaba fricciones innecesarias. La uniformidad absoluta no era el objetivo, la cohesión sí. Esa diferencia es sutil pero fundamental. En el ámbito doméstico, la vida transcurría con ritmo constante. Las viviendas eran sencillas, pero funcionales. El tejido ocupaba un lugar central en la identidad social. Los textiles no solo abrigaban, comunicaban rango, procedencia y estatus. Un manto podía transmitir más información que un documento escrito. La habilidad textil era altamente valorada y organizada en talleres especializados. La precisión y la paciencia eran virtudes cultivadas desde la infancia. No había separación estricta entre arte y utilidad. Todo cumplía función práctica y simbólica al mismo tiempo. La educación no era formalizada en escuelas como las entendemos hoy, pero existía un sistema de transmisión estructurado. Los hijos de la nobleza recibían formación específica en historia oral, administración y religión. Aprendían genealogías, mitos fundacionales y normas de gobierno. Esa memoria colectiva sostenía continuidad ideológica. El pasado no era nostalgia, era herramienta política. Recordar los orígenes míticos reforzaba la legitimidad presente. A nivel estratégico, el imperio practicaba una política de desplazamientos poblacionales conocida como Mitmakuna. Comunidades enteras eran reubicadas para fortalecer control territorial o equilibrar producción regional. Este mecanismo podía ser duro, pero cumplía una función integradora y administrativa. La movilidad forzada evitaba concentraciones de poder local excesivo y facilitaba difusión cultural. De nuevo aparece la lógica de estabilidad sobre impulso. La caída no fue inmediata ni simple. Tras la captura de Atahualpa, el sistema administrativo continuó funcionando parcialmente bajo supervisión española. Eso demuestra que la estructura interna era robusta.
Sin embargo, las epidemias y la explotación minera alteraron profundamente la demografía y la economía. La mita colonial, distinta de la original, transformó el trabajo comunitario en instrumento de extracción intensiva. Ese cambio de finalidad marcó una ruptura ética y funcional. El equilibrio original se desajustó, y aún así, en zonas rurales alejadas, la organización comunitaria persistió. La topografía ayudó a preservar prácticas culturales. Las montañas, que antes habían sido aliadas estratégicas del imperio, se convirtieron en refugio cultural. En ellas sobrevivieron lenguas, rituales y formas de cooperación que el poder central no pudo erradicar completamente. Aquí conviene detenerse y observar una idea clave. Las estructuras verdaderamente adaptadas al entorno son difíciles de destruir por completo. Pueden debilitarse, transformarse, mezclarse con nuevas influencias, pero conservan núcleo funcional. El legado inca no sobrevivió por romanticismo, sino por utilidad práctica. Las terrazas seguían produciendo alimentos. La organización comunitaria seguía resolviendo problemas. La cosmovisión seguía ofreciendo sentido. Hoy, cuando observas el altiplano al atardecer, puedes percibir esa continuidad. El viento sopla con la misma constancia que hace siglos. Las sombras avanzan sobre las laderas escalonadas. El silencio no es vacío, es acumulación de historia. Si escuchas con atención, notarás que el mensaje no es grandilocuente. No habla de gloria ni de conquista. Habla de equilibrio, previsión y cooperación. Ese mensaje trasciende épocas. Las civilizaciones modernas, obsesionadas con expansión acelerada, pueden encontrar en el modelo andino una invitación a reconsiderar prioridades. Crecer sin previsión conduce a fragilidad. Centralizar sin integrar genera resistencia. Ignorar el entorno termina por cobrar factura. El Tahuantinsuyo floreció cuando respetó esos principios y comenzó a debilitarse cuando la cohesión interna se fracturó. Ahora, mientras la noche se profundiza y el cielo andino se cubre de estrellas intensas, imagina por un momento que el tiempo no es línea recta, sino espiral. El pasado no está detrás, está alrededor. Las terrazas siguen allí. Los caminos aún atraviesan montañas. Las lenguas continúan pronunciándose en mercados y comunidades. El legado no exige admiración superficial. Invita a reflexión serena. Respira con calma. Siente la estabilidad de la tierra bajo tus pies imaginarios. Observa cómo la luna ilumina suavemente las piedras antiguas. En esa quietud comprendes que el poder más duradero no es el que domina, sino el que organiza con equilibrio. Y mientras el viento continúa su recorrido paciente por las alturas, la historia del Tahuantinsuyo permanece abierta, no como monumento inmóvil, sino como lección viva que todavía puede ser aprendida. La noche avanza sobre el altiplano y el frío se vuelve más nítido, más presente, como si cada partícula del aire recordara la altura en la que todo ocurre. En ese silencio profundo es posible imaginar los últimos años del Tahuantinsuyo no como un derrumbe inmediato, sino como una transformación lenta y compleja. El poder central intentó adaptarse a circunstancias nuevas, a alianzas cambiantes, a amenazas desconocidas. La estructura administrativa aún funcionaba, los caminos seguían conectando regiones, las terrazas continuaban produciendo alimento, pero la cohesión interna ya no era la misma. Cuando un sistema depende del equilibrio colectivo, cualquier fractura en ese equilibrio se amplifica con rapidez. La guerra civil entre Atahualpa y Huáscar no solo debilitó recursos, debilitó confianza.
Y la confianza es el elemento invisible que sostiene toda organización duradera. Sin ella, incluso la ingeniería más precisa pierde estabilidad. Aún así, la caída política no significó desaparición cultural inmediata. Las comunidades continuaron sembrando, tejiendo, celebrando ciclos solares. Las montañas permanecieron donde siempre estuvieron. La Pachamama siguió siendo honrada en silencio. El idioma quechua no se extinguió. Se adaptó, incorporó términos nuevos, sobrevivió en mercados, campos y hogares. El legado incaico comenzó a mezclarse con influencias europeas, creando una identidad compleja y mestiza que aún define gran parte de la región andina. En pueblos de altura, las festividades actuales conservan estructuras que remiten a calendarios prehispánicos. La música tradicional mantiene instrumentos y ritmos que evocan antiguas ceremonias. Las técnicas agrícolas heredadas continúan siendo prácticas y efectivas en terrenos difíciles. Esta persistencia no es simple nostalgia, es funcionalidad. Lo que funciona, permanece. Lo que se adapta, sobrevive. Con el paso de los siglos, el recuerdo del imperio fue reinterpretado, idealizado en ocasiones, criticado en otras, pero nunca completamente olvidado. Las ruinas como Machu Picchu se convirtieron en símbolos visibles de una grandeza pasada, pero el verdadero legado no está solo en la piedra tallada, sino en la lógica organizativa que permitió su construcción. Esa lógica hablaba de previsión, cooperación y respeto por el entorno. La naturaleza no era obstáculo a vencer, sino contexto a comprender. Hoy, cuando el mundo moderno enfrenta desafíos ambientales y sociales complejos, la experiencia andina ofrece una reflexión serena. Ninguna sociedad puede prosperar ignorando su entorno natural, ni debilitando su tejido comunitario. El equilibrio no es romanticismo, es estrategia de supervivencia. Imagina ahora que el viento recorre nuevamente las terrazas antiguas, moviendo suavemente los pastos altos. Las sombras nocturnas envuelven los muros de piedra, pero la estructura permanece firme. Así también ocurre con la memoria cultural. Puede oscurecerse, puede mezclarse con otras influencias, pero si está bien cimentada, no desaparece con facilidad. El Tahuantinsuyo fue un imperio, sí, pero más allá del título fue un sistema adaptado a una geografía exigente. Su fortaleza residía en la organización y en la comprensión profunda de los ciclos naturales. Cuando esos principios se debilitaron, el sistema cambió. Sin embargo, el núcleo, la relación con la tierra y la comunidad, continuó latiendo. Respira lentamente y observa el cielo imaginario sobre los Andes. Las estrellas parecen fijas, pero en realidad todo el firmamento se mueve en ciclos inmensos. Así también las civilizaciones nacen, se expanden, se transforman y dejan huellas que atraviesan generaciones. El legado inca no exige idealización, sino atención. Nos recuerda que la estabilidad no proviene de la velocidad ni de la acumulación sin límite, sino del equilibrio sostenido en el tiempo. Y mientras la madrugada se aproxima y el horizonte comienza a insinuar un leve resplandor, el paisaje andino vuelve a prepararse para un nuevo día. Las montañas siguen allí, las terrazas siguen allí, el viento sigue allí. La historia continúa, no como eco lejano, sino como presencia constante que invita a observar, aprender y encontrar armonía entre humanidad y naturaleza. La madrugada comienza a insinuarse en el horizonte andino con una claridad apenas perceptible.
No es una irrupción brusca, sino un cambio gradual de tonalidad en el cielo, una transición delicada entre la oscuridad profunda y el primer resplandor. Las montañas permanecen inmóviles, pero la luz las redefine lentamente. Esa forma pausada de transformación refleja algo esencial sobre la historia del Tahuantinsuyo. Los cambios verdaderamente profundos rara vez ocurren de manera súbita. Se gestan en silencio, en procesos acumulativos que solo se comprenden con perspectiva. Cuando el imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando territorios que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Chile y Argentina, no lo hizo por expansión caótica, sino por integración progresiva. Cada región incorporada aportaba recursos, conocimientos y diversidad cultural. La administración central no intentaba borrar completamente esas identidades locales. Más bien las incorporaba dentro de una estructura común. Esa estrategia reducía resistencia y permitía estabilidad relativa en territorios vastísimos. La geografía extrema obligaba a pensar en términos de complementariedad. Las regiones costeras producían algodón y pescado seco. Las zonas altas ofrecían papas, quinoa y lana de alpaca. Las áreas intermedias cultivaban maíz. Ninguna región era autosuficiente por completo. Esa interdependencia reforzaba la necesidad de cooperación imperial. El intercambio no era opcional, era estructural. El sistema funcionaba porque cada parte dependía del conjunto. El amanecer ya ilumina las terrazas agrícolas, y puedes imaginar a los campesinos descendiendo lentamente hacia los campos. Sus movimientos son repetitivos, constantes, casi meditativos. Esa repetición no es monotonía, es disciplina. Las terrazas no se mantienen solas. Requieren reparación periódica, limpieza de canales, ajuste de muros. La estabilidad del imperio se construía a partir de miles de actos cotidianos similares. Trabajo constante, coordinación y previsión. En el ámbito político, el Zapa Inca representaba la unidad suprema, pero su poder estaba sostenido por una red compleja de administradores locales. No era un monarca aislado, era el vértice visible de una pirámide organizativa que dependía de información precisa. Los quipus cumplían allí un papel fundamental. Cada nudo registraba cantidades, movimientos y obligaciones. Aunque hoy no descifremos todos sus códigos, sabemos que permitían una gestión sorprendentemente eficaz para una civilización sin escritura alfabética formal. El sistema también contemplaba la movilidad interna. Las Midmakuna, comunidades trasladadas estratégicamente, ayudaban a equilibrar recursos y a reforzar control político. Ese mecanismo podía generar tensiones, pero también fomentaba intercambio cultural y difusión tecnológica. La expansión no fue simplemente militar, fue administrativa y demográfica. Sin embargo, la fortaleza estructural no inmuniza contra crisis internas. La guerra entre Atahualpa y Huáscar fragmentó lealtades y agotó recursos. Cuando Francisco Pizarro llegó, encontró un sistema todavía funcional, pero debilitado por conflictos recientes. La captura de Atahualpa en Cajamarca no destruyó inmediatamente la estructura administrativa, la desestabilizó progresivamente. La introducción de enfermedades desconocidas alteró la demografía con rapidez devastadora. El sistema, diseñado para cooperación interna, no estaba preparado para ese tipo de amenaza externa invisible. Aún así, en comunidades alejadas de los centros coloniales, muchas prácticas sobrevivieron. Las terrazas continuaron produciendo alimentos.
Las ceremonias agrícolas persistieron en formas adaptadas. La lengua quechua siguió transmitiendo memoria colectiva. Esa resiliencia cultural no fue resultado de resistencia armada constante, sino de continuidad cotidiana. Lo que se practica a diario es difícil de erradicar. Observa ahora el paisaje imaginario desde una altura mayor. El sol se eleva completamente sobre los Andes, iluminando valles y caminos antiguos. El Capac Ñan, aunque fragmentado por el tiempo, aún conecta regiones. Algunos tramos siguen siendo transitados por comunidades actuales. Esas piedras, desgastadas por siglos de pasos humanos, recuerdan que la infraestructura puede sobrevivir a la política que la creó. En el presente, lugares como Machu Picchu atraen visitantes de todo el mundo, pero más allá de la postal, esa ciudad revela planificación estratégica, drenajes que evitan inundaciones, alineaciones astronómicas que marcan solsticios, adaptación al relieve que reduce impacto ambiental. La arquitectura no era espectáculo, era integración inteligente con el entorno. El legado incaico plantea una pregunta silenciosa al mundo contemporáneo. ¿Puede una sociedad prosperar ignorando los límites naturales de su entorno? El Tahuantinsuyo prosperó cuando respetó esos límites y organizó su producción de acuerdo con ellos. Su caída política no invalida esa lógica, simplemente demuestra que ningún sistema es inmune a crisis internas y externas combinadas. La luz del mediodía sobre el altiplano es intensa y clara. Las sombras se acortan. La actividad en los campos alcanza su punto máximo. Imagina el sonido del viento mezclado con voces lejanas. No hay prisa frenética. Hay ritmo. El ritmo es clave. Las civilizaciones que se mueven demasiado rápido sin consolidar bases sólidas suelen fracturarse. El imperio incaico se expandió, pero siempre apoyado en organización comunitaria y previsión agrícola. Cuando la cohesión interna se debilitó, la estructura entera perdió estabilidad. A medida que la tarde regresa, el sol comienza a descender nuevamente hacia el horizonte. El ciclo diario se completa. Ese ciclo refleja la visión andina del tiempo, circular, recurrente, no lineal. Las sociedades modernas suelen concebir el tiempo como progreso continuo hacia adelante. En los Andes, el pasado y el presente conviven en espiral. Las terrazas construidas hace siglos siguen produciendo. Las ceremonias ancestrales siguen celebrándose. La memoria no está atrás, está integrada. Respira profundamente mientras el cielo adquiere tonos dorados y violetas. Observa cómo la luz transforma la piedra antigua en reflejos cálidos. La historia del Tahuantinsuyo no es únicamente una narrativa de auge y caída. Es un estudio sobre organización adaptativa, cooperación estructural y relación respetuosa con el entorno. Es también un recordatorio de que la estabilidad depende tanto de la cohesión interna como de la capacidad de respuesta ante lo inesperado. La noche comienza a cubrir nuevamente las montañas. Las primeras estrellas aparecen con claridad sorprendente en el aire limpio del altiplano. Todo parece tranquilo, pero bajo esa quietud hay movimiento constante, viento, cambios térmicos, ciclos astronómicos. Así también ocurre con las culturas. Pueden parecer inmóviles en la memoria histórica, pero en realidad se transforman continuamente. Permanece un momento más en esa contemplación. Siente la firmeza imaginaria de la montaña bajo tus pies. Escucha el viento recorriendo antiguos caminos. El legado inca no exige grandilocuencia, ofrece equilibrio, y mientras el silencio nocturno se asienta sobre las terrazas y los muros de piedra,
comprendes que la verdadera permanencia no proviene del dominio absoluto, sino de la adaptación paciente y la cooperación sostenida en el tiempo. La oscuridad se profundiza lentamente sobre las cumbres, y el aire nocturno adquiere una claridad que parece purificar cada pensamiento. En esa quietud amplia, casi infinita, resulta más sencillo comprender que el Tahuantinsuyo no fue simplemente una acumulación de territorios, sino una forma particular de organizar la vida en condiciones extremas. Las montañas no ofrecían abundancia inmediata, ofrecían desafío. Y fue precisamente ese desafío lo que moldeó una cultura basada en disciplina, cooperación y previsión. La altura enseñaba humildad, el clima enseñaba paciencia, la geografía enseñaba estrategia. En las noches despejadas del altiplano, las constelaciones se muestran con una intensidad que en otras regiones del mundo apenas puede imaginarse. Para los incas, el cielo no era decoración, era guía. Observaban los movimientos de las estrellas para anticipar ciclos agrícolas. Las constelaciones no siempre eran figuras luminosas, sino siluetas oscuras formadas por espacios entre estrellas. Esa forma de interpretar el firmamento revela una mirada distinta, ver significado no solo en lo brillante, sino también en lo que parece vacío. Una lección profunda sobre percepción y equilibrio. La espiritualidad andina no separaba lo material de lo sagrado. Cada acción agrícola, cada construcción, cada celebración estaba impregnada de sentido simbólico. La Pachamama no era metáfora, era presencia viva. Inti no era solo astro, era principio organizador. Esa integración evitaba la fragmentación entre economía y ética. Cultivar la tierra sin respeto era impensable, porque la tierra no era recurso explotable, sino entidad con la que se establecía reciprocidad. En la organización social, el Ayllu continuaba siendo el núcleo de identidad. Incluso después de la caída política del imperio, esta forma de comunidad extendida sobrevivió. La ayuda mutua, el trabajo compartido y la redistribución seguían siendo prácticas funcionales. No era idealismo, era necesidad práctica en un entorno donde la supervivencia dependía de cooperación real. La modernidad a menudo exalta la autonomía individual, pero en la altura andina, el aislamiento absoluto significaba vulnerabilidad. Si recorres mentalmente un tramo del Capac Ñan bajo la luz de la luna, sentirás que cada piedra colocada representa intención. Esos caminos no fueron trazados al azar. Respondían a rutas estratégicas que conectaban centros productivos y administrativos. La infraestructura consolidaba cohesión. Sin conexión no hay imperio. Sin comunicación no hay coordinación. Ese principio sigue siendo válido en cualquier sistema complejo contemporáneo. La transición hacia el dominio colonial transformó estructuras políticas, pero no borró por completo la memoria organizativa. Las comunidades adaptaron sus prácticas a nuevas circunstancias. La mita colonial, orientada a la extracción minera, alteró profundamente la lógica original del trabajo comunitario, pero la idea de colaboración interna persistió en formas discretas. Las ceremonias cambiaron de apariencia, pero conservaron elementos esenciales. El sincretismo religioso no fue simple imposición, fue estrategia de supervivencia cultural. Observa ahora cómo el cielo nocturno comienza a desplazarse lentamente hacia la madrugada. Las estrellas cambian de posición casi imperceptiblemente. Así también cambian las culturas. No desaparecen de un momento a otro, se reconfiguran. El legado incaico no reside únicamente en monumentos visibles, sino en hábitos transmitidos de generación en generación.
en el respeto por la tierra antes de sembrar, en la importancia otorgada a la memoria ancestral, en la conciencia de que ningún individuo existe aislado del colectivo. La economía del Tahuantinsuyo no estaba basada en acumulación ilimitada, sino en redistribución planificada. Los depósitos estatales almacenaban alimentos para momentos difíciles. Ese principio de reserva estratégica podría parecer sencillo, pero implica disciplina y visión de futuro. Sin previsión, cualquier sociedad queda expuesta a crisis imprevistas. El imperio floreció mientras mantuvo esa lógica preventiva. Se debilitó cuando las fracturas internas y las presiones externas superaron su capacidad de adaptación coordinada. El amanecer vuelve a insinuarse en el horizonte, cerrando el ciclo narrativo como se cierran los ciclos naturales. Las montañas comienzan a delinearse nuevamente contra el cielo claro. Las terrazas agrícolas emergen de la sombra. El viento matinal recorre las laderas con suavidad constante. Nada parece urgente, nada parece desordenado. El paisaje transmite una lección silenciosa. La permanencia no proviene del ruido ni de la expansión frenética, sino de la coherencia sostenida. Imagina por un momento que te encuentras allí, observando cómo la primera luz toca los muros antiguos. No necesitas palabras grandiosas para comprender la magnitud de lo que fue el Tahuantinsuyo. Basta observar la armonía entre piedra y montaña, entre camino y valle, entre cielo y cultivo. Esa armonía no era casual, era resultado de organización paciente y visión colectiva. El legado inca invita a una reflexión profunda. Las civilizaciones prosperan cuando integran entorno, comunidad y propósito. Cuando uno de esos elementos se desequilibra, el sistema completo se resiente. La historia del imperio andino no es simplemente relato de conquista y caída. Es estudio de adaptación y resiliencia. Es memoria de cooperación en geografía extrema. Mientras el sol asciende definitivamente sobre los Andes y el día comienza otra vez, comprendes que la historia no es pasado inmóvil, es presencia continua. Las montañas siguen allí, las terrazas siguen produciendo, las comunidades siguen hablando lenguas ancestrales, el viento sigue recorriendo los caminos antiguos. En esa continuidad reside la verdadera grandeza. Respira lentamente. Siente la estabilidad imaginaria de la altura. Permite que la calma del paisaje andino se asiente en tu interior. El Tahuantinsuyo fue imperio, fue sistema, fue cultura, pero sobre todo fue equilibrio. Y en ese equilibrio, aún hoy, puede encontrarse una lección serena para cualquier tiempo. El sol asciende lentamente sobre las cumbres y la claridad del día revela nuevamente la amplitud del paisaje andino, como si cada amanecer confirmara que la historia continúa respirando en silencio. La luz dorada se desliza por las terrazas antiguas, delineando muros de piedra que han resistido siglos de viento, lluvia y transformación política. Esa resistencia no es casualidad. Es resultado de una mentalidad que entendía que lo duradero requiere paciencia, precisión y coherencia. El Tahuantinsuyo no fue construido con improvisación, sino con planificación cuidadosa adaptada a un entorno exigente. La altura enseñaba que cualquier error podía tener consecuencias graves. Por eso cada decisión, desde la siembra hasta la construcción de un camino, se integraba en una visión amplia que consideraba estaciones, geografía y comunidad. La organización del imperio reflejaba esa lógica de interdependencia. Ninguna región funcionaba aislada. Cada territorio aportaba recursos específicos y recibía a cambio productos complementarios.
Esa red de intercambio consolidaba estabilidad y reducía vulnerabilidad. Cuando el maíz no prosperaba en una zona, otra región suplía la necesidad. Cuando una comunidad enfrentaba escasez, los depósitos estatales ofrecían respaldo. Esa previsión estratégica evitaba crisis repentinas. El trabajo colectivo expresado en la minca y otras formas de colaboración reforzaba vínculos sociales y mantenía infraestructura funcional. Los caminos no se mantenían solos, requerían esfuerzo constante. Las terrazas no eran eternas sin cuidado. La disciplina cotidiana sostenía el sistema. Incluso en el ámbito espiritual, la regularidad de los rituales consolidaba cohesión. Las ceremonias solares marcaban el calendario agrícola y recordaban la conexión entre poder político y orden cósmico. No era superstición vacía, era estructura simbólica que legitimaba autoridad y fortalecía identidad compartida. Cuando llegaron fuerzas externas con visiones distintas de riqueza y poder, la estructura enfrentó tensiones inéditas. Sin embargo, la esencia cultural no desapareció. Se transformó, se adaptó, se mezcló con nuevas influencias, sin perder completamente su núcleo organizativo. La lengua quechua continuó transmitiendo memoria. Las prácticas agrícolas heredadas siguieron siendo efectivas. Las comunidades mantuvieron la lógica de cooperación porque seguía siendo funcional en geografía difícil. El paisaje andino, vasto y silencioso, recuerda que la estabilidad no depende únicamente de fuerza militar o expansión territorial, sino de coherencia interna. Las montañas permanecen indiferentes a cambios políticos, exigen respeto constante. Quien ignora esa exigencia enfrenta consecuencias inevitables. Al mediodía, la claridad revela cada detalle de los muros antiguos. La precisión del encaje entre piedras muestra conocimiento profundo de materiales y movimiento sísmico. Esa arquitectura flexible explica por qué muchas construcciones resistieron terremotos que destruyeron edificios coloniales posteriores. Adaptación inteligente supera imposición rígida. Cuando la tarde regresa y el sol comienza a descender, el paisaje adquiere tonos cálidos que suavizan contornos y recuerdan la transitoriedad de todo sistema humano. El imperio alcanzó su punto máximo y luego cambió, pero las bases que lo sostuvieron continúan ofreciendo lecciones vigentes. Cooperación, previsión, integración con el entorno y organización disciplinada son principios que trascienden siglos. La noche vuelve a cubrir las cumbres y las estrellas reaparecen con intensidad serena. En esa quietud final, el legado del Tahuantinsuyo no se presenta como eco distante, sino como presencia continua en cada terraza, en cada sendero antiguo, en cada comunidad que mantiene viva la memoria. El viento recorre nuevamente los caminos de piedra y el ciclo se completa. La historia no exige admiración ruidosa, invita a comprensión silenciosa. Y mientras el amanecer se prepara otra vez en el horizonte andino, queda claro que la verdadera permanencia no proviene del dominio absoluto, sino del equilibrio sostenido entre humanidad, comunidad y naturaleza. El cielo comienza a aclararse una vez más, y con la llegada de un nuevo amanecer se confirma algo esencial. El tiempo no destruye todo, transforma. Las montañas siguen erguidas, las terrazas siguen dibujando líneas geométricas en las laderas, y el viento continúa recorriendo los antiguos senderos con la misma constancia de siglos atrás.
En esa permanencia natural se comprende mejor la lógica profunda del Tahuantinsuyo. No fue una civilización que buscara imponerse contra el entorno, sino que aprendió a leerlo con atención. Cada valle tenía su clima particular, cada altura su cultivo ideal, cada región su función específica dentro del conjunto. Esa lectura detallada del territorio permitió crear un sistema de producción vertical único en el mundo. En pocos kilómetros de distancia podían coexistir diversos microclimas, y los incas supieron aprovecharlos con precisión estratégica. No sembraban donde parecía más cómodo, sino donde era más eficiente según altitud, temperatura y exposición solar. Esa inteligencia territorial fue una de las bases silenciosas de su expansión. La organización social reforzaba esa eficiencia. El Ayllu garantizaba identidad y pertenencia, pero también responsabilidad. No era solo comunidad afectiva, era estructura productiva. Cada familia sabía qué debía aportar y qué podía esperar a cambio. La reciprocidad no era idealismo, era mecanismo de estabilidad. Cuando la cosecha era abundante, se almacenaba. Cuando era escasa, se redistribuía. Ese principio de equilibrio evitaba crisis severas durante largos periodos. Las colcas, construidas en lugares estratégicos con ventilación adecuada, conservaban alimentos por años. La planificación no miraba solo la estación presente, sino varias por delante. En eso radica una diferencia profunda con modelos económicos posteriores basados en extracción inmediata. El poder político, representado por el Sapa Inca, no operaba aislado. Dependía de información constante proveniente de todas las regiones. Los quipus registraban datos que hoy solo podemos interpretar parcialmente, pero que en su tiempo permitían control administrativo efectivo. La ausencia de escritura alfabética no implicaba ausencia de complejidad. La memoria organizada en nudos y colores demostraba otra forma de racionalidad. La comunicación fluida a través del Capac Ñan consolidaba esa red. Sin caminos no hay imperio. Sin comunicación no hay cohesión. Esa verdad continúa vigente en cualquier sistema contemporáneo. La espiritualidad seguía integrada a cada dimensión de la vida. Las ceremonias dedicadas a Inti marcaban los momentos clave del calendario. La observación astronómica no era solo contemplación, era herramienta agrícola. Las sombras proyectadas en templos específicos señalaban solsticios y equinoccios con precisión notable. La arquitectura no era decorativa, era funcional y simbólica al mismo tiempo. Lugares como Machu Picchu revelan esa síntesis entre técnica y significado. Cada alineación, cada plataforma, cada canal de drenaje responde a una lógica adaptativa. Con la llegada colonial, muchas estructuras visibles cambiaron, pero la lógica comunitaria persistió en espacios rurales. En regiones de Perú y Bolivia, la organización comunal continuó resolviendo problemas cotidianos. La lengua quechua mantuvo vivas formas de pensamiento que no dependen exclusivamente de monumentos materiales. La adaptación fue clave para sobrevivir. Las comunidades integraron elementos nuevos sin renunciar completamente a su identidad ancestral. Esa resiliencia cultural demuestra que la fortaleza no siempre se manifiesta como resistencia abierta. A veces se expresa como continuidad silenciosa. El sol asciende ahora con mayor intensidad y el paisaje se llena de claridad total. Las terrazas proyectan sombras definidas y el aire se vuelve más cálido. La vida cotidiana continúa en los campos modernos como lo hacía en tiempos antiguos, aunque con herramientas distintas.
La estructura del terreno sigue siendo la misma. La montaña impone condiciones que requieren planificación y cooperación. Ese entorno no ha cambiado sustancialmente. La enseñanza tampoco. Adaptarse al medio no es opción, es requisito. Ignorar esa realidad conduce inevitablemente a desequilibrio. Al avanzar la tarde, la luz se suaviza nuevamente y el ciclo se aproxima a completarse. El Tahuantinsuyo alcanzó grandeza gracias a integración territorial, cohesión social y previsión estratégica. Se debilitó cuando la cohesión interna se fracturó y factores externos aprovecharon esa vulnerabilidad. Esa secuencia no es exclusiva del pasado andino. Es patrón recurrente en la historia humana. Las estructuras más sólidas dependen de confianza interna y adaptación constante. Sin esos elementos, incluso los sistemas mejor organizados se vuelven frágiles. La noche cae otra vez sobre las montañas y el cielo se cubre de estrellas brillantes. El silencio envuelve terrazas, caminos y muros antiguos. En esa quietud se percibe que la historia no está enterrada bajo ruinas, sino viva en prácticas que continúan. El legado inca no necesita proclamarse, se manifiesta en equilibrio entre comunidad y entorno. La brisa nocturna recorre nuevamente el altiplano, recordando que todo sistema humano debe encontrar armonía con la tierra que lo sostiene. Permanece un momento en esa contemplación final. La montaña sigue allí, el viento sigue allí, la memoria sigue allí. Y mientras un nuevo amanecer se prepara detrás del horizonte, queda claro que la verdadera permanencia no proviene de la conquista, sino de la coherencia sostenida entre humanidad, naturaleza y tiempo. El horizonte vuelve a aclararse con una suavidad casi imperceptible, como si el propio paisaje respirara con lentitud profunda. Las montañas andinas, inmensas y silenciosas, no celebran ni lamentan el paso del tiempo, simplemente permanecen. Esa permanencia es quizás la lección más poderosa que dejó el mundo inca. Los sistemas humanos cambian, las estructuras políticas se transforman, pero aquello que está construido en coherencia con su entorno tiende a resistir más allá de generaciones. El Tahuantinsuyo no fue eterno, pero tampoco fue efímero. Existió el tiempo suficiente para dejar una huella estructural en el territorio y en la memoria cultural. La integración territorial fue una de sus mayores fortalezas. Desde el altiplano hasta la costa, desde los valles interandinos hasta la selva alta, cada región aportaba algo esencial. No existía la ilusión de autosuficiencia aislada. El sistema comprendía que la diversidad geográfica era una ventaja si se gestionaba correctamente. El intercambio organizado fortalecía el conjunto. Esa visión estratégica convertía la geografía extrema en oportunidad en lugar de obstáculo. El modelo agrícola vertical, apoyado en terrazas cuidadosamente diseñadas, demostraba comprensión científica del entorno. La adaptación al relieve no era improvisada. Cada andén regulaba humedad, temperatura y drenaje. Las semillas eran seleccionadas según altitud y temporada. Nada quedaba librado al azar absoluto. Esa disciplina generó estabilidad alimentaria durante largos periodos. La previsión era cultura, no excepción. El principio de reciprocidad reforzaba cohesión social. La minca y otras formas de trabajo colectivo aseguraban que infraestructura y producción se mantuvieran activas. El esfuerzo individual se integraba al bienestar comunitario. No se trataba de altruismo romántico, sino de supervivencia práctica. En condiciones de altura y clima variable,
La cooperación no era virtud opcional, sino necesidad estructural. La administración centralizada, aunque jerárquica, no anulaba completamente identidades locales. El imperio integraba prácticas regionales bajo una estructura común. Esa flexibilidad reducía resistencia y permitía expansión relativamente estable. La comunicación fluida mediante el Capac Ñan consolidaba esa red. Los chasquis transportaban información con rapidez notable, demostrando que incluso sin tecnología moderna se puede construir un sistema eficiente si existe organización clara. La llegada de fuerzas externas alteró radicalmente el equilibrio. La captura de líderes y la introducción de enfermedades desconocidas provocaron cambios profundos. Sin embargo, la estructura cultural no se extinguió por completo. Persistió en comunidades rurales, en lengua viva, en prácticas agrícolas heredadas. La identidad se adaptó, no se congeló en el pasado, evolucionó. Esa resiliencia es prueba de que una cultura arraigada en prácticas funcionales puede sobrevivir a crisis severas. Observa ahora cómo el sol alcanza nuevamente su punto más alto en el cielo. La luz intensa revela cada detalle del paisaje. Las terrazas siguen allí, algunas activas, otras convertidas en memoria arqueológica. Los caminos antiguos aún trazan líneas visibles entre montañas. Esa continuidad material refleja continuidad conceptual. El equilibrio entre humanidad y entorno sigue siendo desafío contemporáneo. Cuando la tarde avanza y el cielo comienza a teñirse de tonos cálidos, el ciclo diario se aproxima a su cierre. El Tahuantinsuyo alcanzó estabilidad mientras mantuvo cohesión interna, previsión agrícola y organización territorial. Se debilitó cuando la unidad se fragmentó y factores externos aceleraron su transformación. Esa secuencia no es exclusiva de un imperio antiguo, es patrón histórico recurrente. La noche vuelve a descender sobre las cumbres y las estrellas reaparecen con claridad intensa. El silencio del altiplano envuelve todo, como si el tiempo mismo se volviera más lento en la altura. En esa quietud final se comprende que la verdadera grandeza no reside únicamente en expansión territorial o monumentos impresionantes, sino en la capacidad de organizar vida colectiva en armonía con el entorno. Respira lentamente y permite que la calma imaginaria de los Andes te envuelva una vez más. El viento sigue recorriendo los antiguos caminos. La montaña sigue sosteniendo terrazas y recuerdos. La historia del Tahuantinsuyo no es únicamente pasado distante, es lección permanente sobre equilibrio, cooperación y adaptación. Y mientras el horizonte insinúa nuevamente un amanecer futuro, queda claro que el legado inca no pertenece solo a la memoria, sino también a la reflexión continua de quienes buscan comprender cómo construir estabilidad en un mundo cambiante. Anoche se disuelve lentamente y el horizonte comienza a iluminarse por última vez en nuestro recorrido. No es un amanecer cualquiera, es el cierre de un ciclo, como tantos que marcaron la vida del mundo andino. La luz avanza sobre las cumbres con serenidad, sin prisa, recordando que todo proceso profundo necesita tiempo para revelarse. Así también ocurrió con el Tahuantinsuyo. Surgió de raíces antiguas, creció con disciplina y se transformó bajo circunstancias inevitables. No fue un relámpago en la historia, sino una construcción paciente de generaciones enteras que comprendieron la lógica de su territorio. Las montañas permanecen firmes, como lo estuvieron cuando las primeras terrazas fueron talladas en sus laderas. Esas terrazas aún hablan, incluso en silencio. Hablan de planificación, de cooperación, de respeto por la tierra.
Hablan de una civilización que supo leer el paisaje antes de intervenirlo. En un mundo donde la velocidad suele imponerse sobre la reflexión, esa lección adquiere un valor especial. El equilibrio no se logra por impulso, sino por coherencia sostenida. Imagina ahora que caminas lentamente por uno de los antiguos senderos del Capac Ñan. El suelo de piedra bajo tus pies guarda la memoria de innumerables pasos. No fueron pasos apresurados, sino constantes. Cada tramo del camino conectaba comunidades, facilitaba intercambio, reforzaba cohesión. Sin conexión no hay comunidad. Sin comunidad no hay estabilidad duradera. El Tahuantinsuyo entendió esa verdad esencial. Por eso invirtió en infraestructura, en comunicación, en organización administrativa. El poder del Sapa Inca, aunque simbólicamente elevado, dependía de una red compleja de responsabilidades compartidas. La autoridad sin estructura no sostiene imperios. La estructura sin cohesión interna tampoco. Cuando esa cohesión se debilitó, el sistema se volvió vulnerable. La llegada de fuerzas externas no creó la fragilidad, pero la aceleró. La historia rara vez es simple. Es entramado de decisiones, tensiones y adaptaciones. Sin embargo, lo que realmente perdura no son los títulos políticos, sino las prácticas funcionales. Las comunidades andinas continuaron cultivando la tierra con técnicas heredadas. Las ofrendas a la Pachamama persistieron, a veces discretas, a veces visibles. La lengua quechua siguió transmitiendo cosmovisión y memoria colectiva. El legado no se extinguió, se transformó. Esa capacidad de adaptación es señal de fortaleza cultural. El sol asciende completamente y el paisaje se llena de claridad total. Observa cómo la luz resalta la precisión de los muros de piedra, cómo revela la lógica geométrica de las terrazas, cómo ilumina senderos que aún atraviesan montañas. Esa claridad simboliza comprensión. Comprender el Tahuantinsuyo no implica idealizarlo ni reducirlo a ruinas fotogénicas. Implica reconocer que fue un sistema complejo, con virtudes y limitaciones, profundamente adaptado a su entorno. El equilibrio entre humanidad y naturaleza fue uno de sus pilares más sólidos. La tierra no era simple recurso, era fundamento. La producción no ignoraba los ciclos naturales, se integraba a ellos. Esa integración permitió estabilidad prolongada en un territorio difícil. Cuando la armonía se mantuvo, el sistema prosperó. Cuando la cohesión interna se fragmentó, la estructura perdió resistencia. La tarde regresa lentamente y el cielo adopta tonos cálidos que envuelven el paisaje en una atmósfera tranquila. Es el momento perfecto para reflexionar sobre lo aprendido. El Tahuantinsuyo nos recuerda que la cooperación estructurada puede sostener sociedades complejas, que la previsión es herramienta indispensable ante incertidumbre, que la adaptación inteligente supera la imposición rígida y que ningún poder, por sólido que parezca, está exento de cambio. Las sombras se alargan sobre las montañas y el aire vuelve a enfriarse con suavidad. La noche se aproxima una vez más, cerrando el ciclo de nuestro viaje. Las estrellas comienzan a aparecer en el cielo limpio del altiplano, brillando con intensidad serena. Bajo esa bóveda inmensa, las antiguas terrazas y caminos parecen descansar, pero no desaparecen. Permanecen como testimonio silencioso de una civilización que supo organizar vida colectiva en condiciones extremas. Respira profundamente. Siente la calma del paisaje imaginario que te rodea. El viento sopla con constancia, recordando que el movimiento nunca se detiene, aunque parezca imperceptible.
La historia del Tahuantinsuyo no termina en un punto fijo, continúa en prácticas, lenguas y memorias que atraviesan generaciones. En la quietud final de la noche andina, comprendemos que la verdadera grandeza no reside únicamente en expansión o poder visible, sino en equilibrio sostenido. El legado inca es invitación a observar con atención, a planificar con paciencia y a cooperar con coherencia. Y mientras un nuevo amanecer se prepara detrás del horizonte, sabemos que los ciclos continúan, que la montaña sigue firme y que la historia, como el viento, siempre encuentra camino para seguir avanzando.